permites vivir día a día. Gracias por este día domingo que podemos también reunirnos para aprender de tu palabra en esta escuela bíblica referente a lo que es el evangelismo y el discipulado. Señor, ayúdanos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad y ayúdanos también a poder aprender a ser más efectivos en nuestra forma de compartir el plan de salvación con las personas que nos rodean en todo lugar en donde, Señor, tenemos que convivir con personas, que tú nos utilices para ser también claros y también tener frutos en cuanto a lo que es el compartir el plan de salvación. Bendice nuestra clase de esta mañana y guíanos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, ahí tenemos entonces, seguimos con lo que es el evangelismo y discipulado. Tenemos la clase 3, entonces, ahora a continuación, y siempre también tenemos que ver que uno de los mayores obstáculos para compartir el plan de salvación, el evangelio, es no saber cómo abordar el tema con las personas, ¿ya? Entonces siempre está esa traba, pero ¿cómo puedo hacer allí? Porque me cuesta hablar el tema, o cómo puedo introducir el tema de una manera que no sea tan violenta, ¿ya? Que no sea a lo mejor ofensivo para las personas. Y vamos a aprender entonces también de estas tres palabras que están allí escritas: averigua, admira y admite, que nos pueden ayudar a llevar a cómo llevar una conversación secular al plano espiritual, ¿ya? Que sea una conversación normal con cualquier persona, cómo podemos con la ayuda del Señor guiar esa conversación al plano espiritual. Entonces, ahí vemos en primer lugar, averigua, ¿ya? Vale la pena también recordar, ¿no?, que la semana pasada se mencionaba de lo que es el círculo de la causa. Ya la causa nuestra más importante es predicar el evangelio a toda criatura. Y todo comenzaba con la oración, ya, con estar orando específicamente por personas que queremos que Dios nos guíe en cómo tener una ocasión, un momento oportuno para compartir el plan de salvación. Eso en la oración. Luego hablábamos entonces también el hecho de poder estar cuidando, ¿ya? Cuidando o trabajar, invertir tiempo también en cuidar una buena relación con las personas, una relación amistosa en donde mostremos interés hacia ellos y en donde ellos vean que sus vidas nos importan, ¿ya? Y ahí concluyamos también en que la gente no quiere saber cuánto sabemos, eh, o podríamos decir, a la gente no le interesa saber eh, cuánto sabemos hasta que ellos comprendan cuánto les interesamos, ¿no? O sea, cuánto nos importan ellos a nosotros. El hecho de que ellos vean que tenemos un interés, una preocupación por sus vidas, va a preparar el corazón. Aparte de la oración, el cuidar esa relación, esa amistad con las personas. Y después llegábamos al punto del compartir, ¿ya? Una vez que hemos orado, que hemos cultivado una amistad, una relación con las personas, ya podemos compartir y ya en una forma clara y comprensible el plan de salvación, con palabras también, ya que sean claras y entendibles para las personas. Y siguiendo en esa línea es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Cómo llegar con esa persona desde una conversación secular o una conversación común al plano espiritual. Y entonces lo primero que estamos viendo es averiguar.
averiguar. Entonces es porque a las personas por lo general les gusta hablar de sí mismos. ¿Ya? A las personas les gusta cuando nosotros le hacemos preguntas para conocerlo más acerca de ellos mismos, ¿no? Preguntas en donde podemos saber acerca de ellos mismos. Cuando hacemos buenas preguntas, los podemos conocer mejor, ¿ya? En donde realmente podemos preguntar acerca de qué opina o qué piensa acerca de algún tema, cuáles son sus gustos, ya tal vez de cosas triviales como la comida, como los pasatiempos favoritos que ellos tengan, ¿ya? O hobbies. Entonces, todas estas preguntas estamos tratando o estamos intentando de encontrar cosas en común con ellos. ¿Ya? Y también mientras ellos comparten, mientras ellos nos están hablando acerca de sí mismos, y nosotros también debemos estar orando, ¿ya? Orando para que Dios nos muestre la manera de llevar esa conversación al área espiritual. Entonces, y aún podemos preguntar también cuando Dios nos muestra ahí de que es el momento tal vez de abordar un tema espiritual, preguntarle en qué creen, ¿ya? O preguntarle si ellos alguna vez visitaron alguna iglesia, ¿ya? Qué iglesia se trataba, etcétera. Entonces la idea es poder relacionarnos con ellos, no hacerlos enojar, ¿ya? Eso también es importante, que no parezca que no estamos allí metiendo en un plano que ellos no quieran hablar. Si ellos se muestran medios reticentes en el aspecto de las creencias, en hablar de Dios, entonces tal vez ahí no es el momento, ¿no es cierto?, para abordar el tema hasta una ocasión más adecuada. Pero allí estamos orando a Dios y dependiendo en Él que nos guíe en esa conversación con las personas, ¿ya? Entonces, averiguar a través de las preguntas, podemos conocerles más en cuanto a quiénes son, sus gustos, sus pasatiempos, qué piensan, opiniones, etcétera, y de esa forma llegar a guiar la conversación al área espiritual. Bueno, esto es averiguar, ya es a través de esas preguntas que hacemos con las personas, pero después también vamos al aspecto de admirar, ¿ya? Admirar, entonces podemos también mostrar nuestra admiración hacia aspectos de la vida de ellos. Ya cuando ellos nos van hablando, oh, qué bueno, qué interesante, eso me gusta, o sí estoy de acuerdo contigo, o yo pienso también de esa manera, y de esa forma vamos mostrando admiración también hacia lo que la persona nos está compartiendo. Y aún ¿ya? Podemos mostrar admiración o respeto en ese sentido, ¿ya? En lo que ellos creen, ¿ya? Y aún agradecerles porque ellos están compartiendo con nosotros respecto a lo que ellos creen, ¿ya? O respecto a la opinión que ellos tienen en cuanto a Dios y a la Biblia. Hay un pasaje que podemos mirar también como un ejemplo allí en Hechos capítulo 17 y versículo 22. Hechos 17 y versículo 22. En esa oportunidad el apóstol Pablo está en la ciudad de Atenas. Él está allí observando lo que hay en esa ciudad, una ciudad también importante allí en Grecia, una ciudad en donde se podía ver allí que había una gran devoción, ¿no? Por ciertos, o había realmente de parte de las personas mucho interés respecto a Dios, ¿no? O a los distintos dioses que ellos adoraban. Vemos ahí en el versículo 22,
Hechos 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, ¿ya? Pero antes de eso podemos leer en el versículo 16. Voy a leer el 15 también para dar mejor la idea. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para que Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces Pablo se encuentra solo en estos momentos en Atenas, y sus compañeros de ministerio tenían que regresar, o sea, tenían que juntarse con él. Entonces dice versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Allí entonces vemos que él ve e identifica cuál era realmente el sistema de creencias de todas estas personas, y ellos tenían dioses allí para todo tipo de, ¿no es cierto?, ideas o pensamientos, dioses para todo, para la vida, para la muerte, etcétera, ¿no? Podemos pensar allí, cuando aprendemos de la historia de Grecia, la gran cantidad de dioses que ellos tenían. Pero eso también le dio a Pablo una forma de introducir el mensaje que él quería predicar. Y él, de alguna manera, podemos aprender que él respetó también esa devoción que ellos tenían. Es lo que dice en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces el apóstol muestra ahí un respeto, no les recrimina en ese sentido por lo que ellos creían allí fervientemente, sino que lo va a utilizar de una manera, ya mostrando admiración o respeto hacia ellos, para introducir el mensaje que él les quería presentar. Y él allí entonces les quiere hablar de un Dios en particular, que era el Dios no conocido. Ellos tenían un altar también para si había algún dios que se les escapaba, o había alguna otra deidad que ellos tal vez no habían tomado en cuenta. Ahí estaba el altar al Dios no conocido. Y Pablo dice, de él es, acerca de él es de quien yo les quiero hablar, ¿ya? Dice ahí el versículo, la parte final: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De ese Dios yo les quiero hablar. Así que por favor, presten atención. Y él allí comienza a hablar de Dios, el creador de todo lo que existe, ¿ya? Y que también va allí a presentar después al, a través de este mensaje, como Dios, habiendo pasado, dice versículo 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ya, porque este Dios del cual él les está hablando es un Dios que no tiene semejanza a nada, ya, a ninguna imagen que las personas pudieran crear, ¿ya? Porque Dios entiende que eso es parte de la ignorancia del ser humano, pero también ahora Dios manda a los hombres, ¿ya?, a que se arrepientan, a que cambien su mente respecto a quién es verdaderamente Dios, que Dios no es una imagen, Dios no es una escultura, sino que Dios entonces es un espíritu, ¿ya? Y con el cual el hombre tiene que relacionarse de esa manera, no a través de imágenes, no a través de ídolos.
Dice versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, él introdujo su mensaje de una manera también llamativa, mostrando allí esa admiración, ese respeto por estas personas, pero allí hablando de Dios, del Dios verdadero, que no es una imagen, sino que es un espíritu y que Él quiere relacionarse con el ser humano. Entonces, allí vemos esa admiración, ¿no? Pablo mostró admiración hacia los atenienses, esa admiración también nosotros debemos aplicarlas con las personas, ¿no? No en recriminarles lo que ellos piensan o han creído toda su vida, sino respetarles por eso, ¿ya? Respetarles, pero también estamos allí en el proceso de cómo guiar la conversación al plano espiritual, al plan de salvación. Y luego que hemos repasando, ¿no? Averiguado, ¿no? Luego que hemos entablado una conversación de cosas cotidianas de la vida a través de preguntas que nosotros le hacemos para conocerlo un poquito más, y mientras estamos allí orando al Señor también para que nos ayude a guiar la conversación al área espiritual, entonces allí también podemos admirar lo que ellos nos han compartido, agradecerles también por tener la confianza de compartirnos acerca de su vida, pero ahí llegamos también al punto de admitir, ¿ya? Entonces, admitir significa entonces que yo reconozco, ¿no? Yo admito cuán desastrosa era mi vida, ¿ya? Y cómo fue que Jesús me cambió completamente. ¿Ya? Yo ahora puedo compartir entonces mi propia experiencia también, cuán vacía era mi vida, ¿no? Cuán destruida estaba mi vida y qué fue o quién fue la persona que provocó el cambio en mi vida. Este es el momento indicado para compartir tu testimonio personal, ¿ya? Es decir, la historia de cómo llegaste a poner tu confianza en Jesucristo para que Él te perdonara y recibieras el regalo de la vida eterna. Así que aquí está entonces el momento también donde podemos compartir nuestro testimonio personal, ¿no? Y ya habíamos hablado también la semana pasada y la anterior, que está ahí en el apunte también del testimonio personal, ¿no? ¿Cómo era mi vida antes? ¿No es cierto? ¿Cómo era mi vida antes de escuchar acerca de Jesús o antes de haber creído en Él? Y sin entrar en detalles, pero mostrar cuán vacío estábamos, cuán confundidos estábamos, que no teníamos esperanza en nuestra vida, cuán también esclavos éramos de pecados, de hábitos, de prácticas, etcétera, sin entrar en detalles específicos, pero mostrando cómo estábamos nosotros, ¿no? Qué pensábamos, en qué condición nos encontrábamos. Pero después, en segundo lugar, hablábamos, ¿no? ¿Cómo o cómo fue, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a escuchar acerca de Jesús, ¿ya? Entonces, bueno, yo estaba en esa situación y un día un amigo, ¿ya? O un día me invitaron a una reunión especial y allí entonces compartimos ya también cómo fue, ¿ya? Qué persona o en qué lugar fue donde yo escuché acerca de el amor de Dios, acerca de que Cristo había muerto en la cruz para salvarme de mis pecados, para perdonarme de mis pecados, ya que Él había muerto en la cruz, Él había llevado sobre su cuerpo todos mis pecados y que yo podía, al creer, al confiar en Él, tener el perdón de mis pecados y la salvación eterna. Entonces ahí hablamos de ese segundo aspecto, ¿no? De cómo fue o cuándo fue que yo escuché acerca de Jesucristo. En tercer lugar, ¿no es cierto? ¿Qué tuve que hacer, no? O sea, en tercer lugar, cuando yo confié en Jesucristo, le recibí como mi Salvador,
los cambios que Dios operó en mi vida, ¿no? La transformación, el cambio completo que Jesucristo ha operado en mi vida desde entonces. Entonces, ahí estamos compartiendo nuestra experiencia personal o nuestra historia, nuestra propia historia. Cada creyente entonces tiene una historia para compartir, ya de cómo fue que tú llegaste a comprender que Jesucristo era el Salvador y que tú tenías o que yo tenía que recibirlo en mi vida, ¿ya? Y ahí está entonces la historia, el compartir el testimonio de nuestra propia experiencia. Esto no debe ser largo, no debemos extendernos, debe ser breve y entonces ahora puedes compartir el plan de salvación, ¿no? Entonces le puedes decir ahora, me permitirías, ¿no es cierto? ¿Me permites, por favor, compartir brevemente las verdades que me llevaron a entender que yo tenía que recibir a Jesucristo en mi corazón? Y ahí lo vamos a hacer con ese acróstico, entonces, ¿ya? De la palabra Cristo. Entonces, lo voy a ir repasando a continuación, pero lo vamos a volver a repasar también en la próxima clase, ¿ya? Y va a estar allí también escrito y con los versículos. Bueno, allí tenemos, por ejemplo, comenzando con la letra C, tenemos el hecho de la primera verdad, que fuimos creados para tener una relación con Dios, ¿ya? Fuimos creados para tener una relación con Dios. Ahí tenemos un versículo también que podemos apoyar esta verdad en Salmo capítulo 100 y versículo 3. Salmo capítulo 100 y versículo 3 dice lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Ya? Hablando entonces de que Dios nos creó, ¿ya? Entonces, sabiendo que el plan original de Dios con la humanidad era que fuera feliz y que además tuviera una relación perfecta con su creador, con Dios. Y así fue en un comienzo, ¿ya? Entonces Dios nos diseñó para tener una relación perfecta con Él. Fuimos creados para estar juntos, ¿ya? Junto a Dios. Pero en segundo lugar, con la letra R, rompimos esa relación con Dios al pecar. Y allí tenemos el versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el plan de Dios, que era que tuviéramos una relación perfecta con Él, lamentablemente se vio obstruido, ¿ya? Esa relación con Dios se rompió en el momento que el hombre pecó contra Dios. Y ahí hacemos una mención desde cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ¿ya? Ellos allí desobedecieron a Dios, a una orden clara que Dios les había dado. Y entonces el versículo de Romanos 3:23 también nos habla de que toda persona o todo ser humano está destituido, está separado de Dios y por lo tanto no puede tener una relación estrecha con Dios a causa de su pecado. Sabemos que el pecado, ¿no es cierto?, nos ha separado, nos ha destituido de la gloria de Dios. Todos hemos pecado porque el pecado nos fue transmitido, ¿ya? Entonces hemos heredado también ese pecado generación tras generación y nosotros no podemos cambiar esa realidad. Así que tenemos allí que fuimos creados para tener una relación con Dios, pero rompimos esa relación con Dios cuando pecamos, según Romanos 3:23, la letra I,
Es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. ¿Ya? Es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. Allí hay un versículo en Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 64 y versículo 6, que dice de esta manera: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Ya? Todos, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, delante de Dios, cuando queremos o queremos presentarnos delante de Dios como personas que hacemos el bien, que no le hacemos mal a nadie, que somos buenos, realmente Dios dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, que todos hemos pecado contra Dios. Ahí tenemos también otro versículo como el de Efesios capítulo 2 y versículo 8, donde dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ya? La salvación no es por obras, no podemos quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. ¿Ya? Es imposible. Pero después tenemos la letra S. Cristo sufrió, ¿ya? Sufrió, Cristo sufrió la paga de nuestro pecado. Ahí tenemos el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Entonces, Jesús fue quien pagó el precio de nuestro pecado al morir allí en la cruz del Calvario. Él llevó sobre sí toda la fuerza de la ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Él realmente tomó el lugar que usted y yo merecíamos. ¿Ya? Teníamos que nosotros pagar por nuestros pecados, y Cristo fue quien ocupó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, ¿ya? Todos nuestros pecados. Entonces, el mismo también, ¿no? El mismo Señor Jesucristo también fue sepultado, pero 3 días después Él resucitó de los muertos. Jesucristo resucitó, Él vive, ¿ya? Y Él quiere ser el Salvador, ¿ya? Él quiere ser el Salvador de todos los hombres. Dice ahí después la letra T: todos los que eh, todos los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida eterna. ¿Eh? Todos los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida eterna. Y ahí otro versículo clave, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, la fe en Jesucristo, la confianza puesta en Él, nos da la vida eterna. La vida eterna es un regalo que Dios da, ¿ya? Para nosotros es gratuito, pero sabemos que ese regalo tuvo un costo muy alto, ¿no? La vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación, tuvo un costo muy alto. Fue la propia vida del Señor Jesucristo. Él fue quien pagó el precio. Nosotros lo recibimos como un regalo, ¿ya? No tenemos que pagar nada para recibir ese regalo. La vida eterna, entonces, es un regalo de parte de Dios. Solo se recibe por confiar en Jesucristo, confiar en que Él murió por mí y que Él resucitó
para darme vida eterna. Muy bien, Él fue entonces resucitado también para que nosotros pudiéramos tener la obra completa de nuestra salvación. Si no, tendríamos simplemente habríamos tenido ahí un líder religioso más en la historia y no habríamos tenido realmente un Salvador. ¿Ya? Jesucristo nos puede salvar porque Él vive y no quedó allí en una tumba. Él resucitó. Entonces, la confianza, ¿no es cierto? La fe o la confianza es como poner todo nuestro peso sobre una silla, ¿ya? En la cual nos sentamos, ¿ya? Nosotros no nos cuestionamos ahí al sentarnos en esa silla si me va a resistir o no. Lo hacemos, simplemente nos sentamos. Entonces la confianza puesta en Jesucristo también, ¿ya? Es en todo lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz, ¿ya? No está basada la confianza en nuestras buenas obras, sino solo en Jesucristo, en lo que Él hizo al morir y al resucitar allí por nuestros pecados. Y finalmente tenemos con la letra O, ¿ya? El obsequio que Dios da, ¿ya? El obsequio que Dios nos da es vida eterna, ¿ya? Que comienza ahora y dura para siempre. ¿Ya? El obsequio es vida eterna que comienza ahora y dura para siempre. Ahí hay un versículo que también citamos en Juan 10, 28. Y en este versículo entonces de San Juan capítulo 10 y versículo 28 dice de esta manera: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí hay una completa garantía y seguridad de que esta salvación o esta vida eterna dura para siempre, ¿ya? No se termina o no se acaba, sino que dura para siempre. Por lo tanto, ¿ya? Lo único que necesitas hacer es recibir ese regalo que Dios te ofrece, ¿ya? Y ahí le podemos preguntar entonces a la persona: ¿ya? ¿Todo esto que te he compartido tiene sentido para ti? ¿Ya? ¿Esto que te hablé tiene sentido para tu vida? Y ahí entonces podemos esperar su respuesta, ¿ya? Sí, sí, tiene sentido, ¿ya? ¿En qué forma, ¿no? ¿Tiene sentido para ti el hecho de que, y ahí podemos hacerle el repaso, ¿no? ¿Tiene sentido para ti el hecho de que Dios te creó para tener una relación con Él? El hecho de que tú y yo hemos pecado y hemos roto nuestra relación con Dios. ¿Tiene sentido para ti el hecho de que nosotros, es imposible que nosotros podamos quitar el pecado de nuestra vida o salvarnos a nosotros mismos? ¿Ya? ¿Tiene sentido para ti el hecho de que Cristo es el único que pagó el precio de nuestro pecado y el único que nos puede perdonar? ¿Ya? Y que tú solamente necesitas creer o poner tu confianza en Él para que Él te dé ese regalo de la vida eterna. Bueno, entonces hay algo, y ahí le podemos preguntar, ¿no? ¿Hay algo que impida que tú puedas tomar o hacer esta decisión tan importante? Ahí la persona, ¿no es cierto?, puede decir, no, la verdad que no. Bueno, me gustaría invitarte entonces ahora a que tú puedas pedirle a Jesús que Él venga a tu vida, te perdone y te salve, te dé ese regalo de la vida eterna. ¿Ya? Y ahí entonces a través le podemos guiar, ¿no es cierto?, a que Él hable con Dios para que Él le pida: Señor, sálvame, perdóname, yo recibo a Jesucristo como tu Salvador en mi vida. Si la persona todavía muestra duda o no, no sé, o ¿no es cierto? Si hay algo que le impide que él haga esta decisión, entonces, bueno, decirle a la persona:
Ya no podemos forzar a la persona a que él haga una decisión por Cristo, pero sí decirle que Dios le sigue amando, que Dios le sigue dando oportunidades para que él reconozca entonces su condición delante de Dios y reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Y ahí le podemos decir, voy a estar orando. Si la persona no quiere acceder a invitar o a recibir a Jesucristo, decirle, no voy a estar orando a Dios, al Señor, para que Él te ayude a entender estas verdades, ¿ya? Para que Dios te ayude a que comprendas la necesidad que tienes de recibir a Jesucristo en tu vida. Bueno, entonces es la manera, ¿no?, de poder guiar una conversación, ¿ya? De compartir el plan de salvación, desde una conversación allí trivial, digamos, o una conversación casual con alguien, a llegar al aspecto espiritual, a qué cree él, ¿no es cierto? Y qué piensa de Dios o qué piensa de la Biblia. Y luego entonces le pedimos permiso, ¿no? Luego, permíteme, por favor, ahora brevemente tengo algo que te quiero compartir, que fue cómo yo logré entender o cómo fue que yo logré confiar y poner mi fe en Jesucristo como mi Salvador. Y ahí, con este acróstico de Cristo, que lo vamos a volver a repasar también la próxima semana, entonces, o la próxima clase, el hecho de fuimos creados para tener una relación con Dios, rompimos esa relación con Dios cuando pecamos, es imposible quitar nuestro pecado haciendo buenas obras. Cristo sufrió la paga de nuestro pecado, ¿no? Todos los que ponen su fe en Jesucristo tienen vida eterna y el obsequio que Dios nos da es vida eterna, que comienza ahora y dura para siempre. Entonces, hermanos, es importante repasar también esto que hemos hablado en la conversación. A través de estas preguntas nosotros podemos conocer de la persona qué piensa, ¿no es cierto?, en qué cree, cuáles son sus gustos, sus pasatiempos favoritos, etcétera. Y de esa manera estamos orando al Señor para que nos ayude a llevar la conversación al área espiritual, luego a mostrar admiración o respeto hacia lo que él piensa, hacia lo que él cree, inclusive, ya como lo hizo el mismo apóstol Pablo allí en ese pasaje de Hechos 17, ya donde él entonces mostró también esa admiración o respeto, pero eso le dio un pie para después presentar el mensaje de el único Dios verdadero, ¿no?, respecto a Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y una vez que hemos hecho esto, admitir nosotros mismos, ya significa que contamos de nuestra propia experiencia, del testimonio personal, ya de cómo fue que llegamos a poner la confianza en Jesucristo para que nos perdonara y nos salvara de nuestros pecados. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Tenemos un desafío para la próxima semana y ahora quiero también hablar, concluir con esto. Para este jueves, este ya es fin de semana santo y el jueves vamos a tener nuestra reunión con un carácter especial. Queremos entonces allí tener a través de un invitado, en este caso también, y de una reunión con un carácter especial previamente con unas alabanzas que los hermanos del Ministerio de Música están preparando. Entonces vamos a transmitir también estas canciones, vamos a ir haciendo allí toda una introducción referente al tema de las canciones para llevar a las personas a pensar, a meditar en lo que significó la muerte de Cristo allí en la cruz. Y allí se va a predicar el Evangelio el jueves.
¿Cuál es el desafío? ¿Ya? Como vuelvo a reiterar, ¿no? Todo esto comienza, o todo este proceso, ¿no? El círculo de la causa de compartir el mensaje es la oración, ¿no? Oración. Y después cuidar o cultivar allí, ¿no es cierto?, una relación, una amistad con las personas, hasta llegar al punto de compartir el mensaje de salvación. Entonces, en estos días, hermano, ore al Señor, ¿ya? Y comparta con personas esta invitación, ¿ya? No, usted le puede invitar a que se conecte a través de Zoom o vea la transmisión que vamos a hacer a través de Facebook el día jueves a las 20 horas y también para el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Allí entonces podemos ya empezar a compartir con personas esta invitación y oremos por estas personas, ¿ya? Hagamos todo este proceso entonces que involucra compartir el plan de salvación. Oración, cuidar o relacionarnos con las personas, mostrando ahí amistad y mostrando interés en ellos y hasta llegar al punto de compartir el plan de salvación. Pero se va a hacer este próximo jueves, 20 horas, y también el próximo domingo, 11:30 de la mañana. Entonces, ore por personas e invítelas a poder conectarse para estas reuniones de estos próximos días que ya les mencioné. Vamos a terminar entonces en oración este tiempo para que el Señor pueda ayudarnos a aplicar estos principios, ¿no? Que nos van a ayudar a ser más claros en la presentación del plan de salvación, en donde no parezca un ataque, ¿no es cierto?, u ofensivo, sino una conversación amistosa, poder trasladarla allí al plano espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que nos también muestra la importancia, así como el Señor Jesucristo lo hacía, de entrar en una relación con las personas, en donde, Señor, nosotros también podamos mostrar interés, preocupación por ellos, por las situaciones que están viviendo, Señor, en este tiempo, pero también que nosotros, Señor,